Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una revisión rápida de un artículo de la revista Radiology. Esto es una actividad académica que se llama revisión de artículos del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Clínica del Valle. Esto es una investigación original. Vamos a revisar un artículo de investigación original del área de musculoesquelética, imágenes musculoesqueléticas, titulado Beneficio diagnóstico de las imágenes de resonancia en la exclusión de lesiones ligamentarias en pacientes con asimetría del intervalo atlantodental en el trauma inicial, que se estudiaron con tomografía en el trauma inicial. Este artículo es presentado por el Departamento de Radiología de Intervencionista del Hospital Universitario de Bamberg, Alemania. Se publicó en línea el 29 de junio de este año. Bueno, entonces la tomografía cervical es un estudio de imágenes que se realiza frecuentemente en los pacientes que han tenido traumas cervicales o traumas múltiples para la exclusión y la evaluación inicial de los pacientes con dichos traumas. Dentro de los hallazgos de la simetría del intervalo atlantodental lateral a menudo lleva a que se realicen estudios complementarios, principalmente la resonancia magnética, con el fin de descartar las lesiones de los ligamentos de esta articulación. Hay que tener en cuenta que la asimetría o el aumento del espacio atlantodental anterior, ya este sí es considerado una lesión, o sea, un indicador de lesión cuando hay un aumento de ese espacio, pero el espacio, la sensibilidad diagnóstica o la especificidad diagnóstica del intervalo, de la asimetría del intervalo taxoideo lateral no es tan atlantodental, perdón, no es tan como confirmada o comprobada. Entonces lo que ellos quieren es hacer un estudio que permita identificar o corroborar cuál es la significancia que puede tener o la sensibilidad que puede tener la resonancia o la importancia de la resonancia más bien dentro del estudio de estos pacientes que presentan alteración o asimetría del intervalo atlantodental lateral en las tomografías después de un trauma. Hay que tener en cuenta que de los pacientes que sufren lesiones agudas de la columna espinal, solamente un 2 a 6% presentan lesiones que sean demostrables y que generen clínica. La mayoría de estas lesiones son lesiones óseas, son fracturas. Las lesiones ligamentarias están en un segundo lugar y las lesiones combinadas son mucho menores. Las lesiones de la médula espinal ocurren raramente en los pacientes con este tipo de traumas y hablan ahí que tienen una frecuencia del 0.07% o un 0.26%. Dentro de esto hay que tener en cuenta que hay algunos estudios que demuestran que aproximadamente el 50% de estos pacientes que realmente tienen una lesión de la columna cervical no son sospechados en la valoración clínica. Pero obviamente estas lesiones tienen una implicancia clínica significativa y por eso es importante tener como una ruta o una claridad sobre cuándo utilizar las imágenes y para qué sirven las imágenes. Se siguieron unos criterios para para la realización de la tomografía y de los estudios complementarios. La tomografía ha demostrado tener mayor sensibilidad en la detección de las lesiones de la columna cervical, es superior a la radiografía, por eso no se hace radiografía de columna cervical en los servicios donde se dispone de tomografía. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es un esquema que nos ilustra los ligamentos que encontramos en la articulación atlantodental y aquí nos está mostrando cómo en una imagen axial, aquí señalado con esta línea roja, estamos viendo el ligamento transverso. Tenemos el ligamento cruciforme, tenemos los ligamentos alares. Son los ligamentos que debemos evaluar y los cuales vamos a tener en cuenta dentro de este estudio. Estas imágenes son de otro artículo de Radiographics, pero son bastante claras. Bueno, dentro de esto hay que tener en cuenta que la tomografía, a pesar de que es el estudio inicial de elección, no tiene la capacidad de valorar directamente los ligamentos. Entonces hay algunos hallazgos indirectos que nos van a llevar a considerar la presencia o la sospecha de una lesión ligamentaria. Como ya les había mencionado, un intervalo atlantodental anterior aumentado ya es un signo
de una lesión ligamentaria adyacente. Y, como ya también les había mencionado, la relevancia clínica del intervalo atlantodental lateral aumentado o asimétrico no está clara completamente. Hay otras entidades que pueden llevar a generar una asimetría del intervalo atlantodental lateral. Una lesión ligamentaria, la fijación, la subluxación, la rotación de la cabeza, los movimientos del paciente, un espasmo muscular, todo eso puede llevar a que este intervalo no sea simétrico, y no son entidades francamente patológicas, simplemente son o variantes anatómicas o posturales, o patologías que no son graves. Entonces ellos querían mostrar la necesidad o si era realmente rentable hacerle resonancia magnética a los pacientes con asimetría del intervalo atlantodental que no tenían clínica. Bueno, ese era el propósito del estudio. Bueno, entonces lo que tenemos acá es un ejemplo, es un paciente de 57 años de edad con un trauma cervical, entonces le realizan inicialmente la tomografía donde vemos que hay una asimetría del intervalo atlantodental lateral, ¿sí? Y vemos como en la imagen de resonancia, como vemos en la segunda imagen, en la imagen B, es un estudio, un coronal, donde estamos viendo una ruptura, señalado por esta flecha, del ligamento alar derecho. Lo estamos viendo con esta hiperintensidad que está señalado con la flecha. Aquí al otro lado, en el lado izquierdo, estamos viendo el ligamento alar señalado con la punta de flecha, como es hipointenso y está conservado. Después tenemos una imagen axial que nos muestra lo mismo, como hay una ruptura del ligamento alar y como el ligamento alar del contralateral está conservado. Estas son imágenes sagitales que nos muestran básicamente lo mismo, ¿sí? Con la flecha, el asterisco y la punta de flecha. Y esto es lo que nos está mostrando es dónde se hicieron las imágenes sagitales y dónde se hizo la imagen de este paciente. Entonces, está demostrado, este estudio demuestra, esta imagen nos muestra cómo se asocia la asimetría a una ruptura. Esto no ocurre en todos los casos. Entonces ellos lo que hicieron fue identificar 1.553 pacientes que fueron sometidos a tomografía de columna cervical durante la evaluación inicial del trauma entre marzo del 2017 y agosto del 2019. 146 pacientes de estos 1.553, o sea, un 9%, tenían una asimetría mayor a 1 milímetro en el intervalo atlantodental lateral. 46 pacientes de estos fueron sometidos a resonancia, o sea, no todos los pacientes que tenían la asimetría fueron sometidos a resonancia, solamente 46 de estos pacientes. De los pacientes que se sometieron a resonancia tenían una media de asimetría del intervalo atlantodental lateral de 2.4 milímetros, o sea, entre mayor la asimetría, mayor el índice de sospecha. 10 de esos 46 pacientes tenían clínica, tenían dolor a la palpación, dolor a la rotación del cuello, durante la valoración clínica. 36 pacientes de esos 46 eran asintomáticos. De todo ese grupo de pacientes que fueron llevados a resonancia, incluidos los asintomáticos, 2 de 46, o sea, el 4%, una ruptura que requirió tratamiento. 13 de esos pacientes presentaban una hiperintensidad que no pudo ser identificada o diferenciada si era una lesión aguda o era una lesión crónica. Eso es una de las cosas que ellos reportan ahí como una dificultad, y es que hay procesos degenerativos, procesos inflamatorios crónicos que pueden llegar a generar una alteración de la intensidad de la señal de ligamentos de la articulación atlantodental que no necesariamente están relacionadas directamente con el trauma. Entonces ellos dicen ahí que por eso hay que ser cuidadoso con este tipo de diagnósticos. Los pacientes que presentaron rupturas del ligamento alar estaban sintomáticos, tenían franca clínica, tenían dolor y limitación para el movimiento. Bueno, los pacientes que tenían ruptura del ligamento alar fueron intervenidos quirúrgicamente porque tenían inestabilidad atlantoaxoidea, mientras que el paciente con ruptura parcial del ligamento alar recibió tratamiento con un collar cervical durante 6 semanas. De esto ellos hablan también que hubo un sobretratamiento de algunos pacientes, ya que 13 pacientes, o sea, 31% de esos que tenían alteración de la intensidad de la señal,
recibieron igual tratamiento a pesar de estar asintomáticos. Recibieron tratamiento con un collar cervical durante 6 semanas, igual al paciente que tenía una lesión parcial del ligamento alar. Entonces ellos ahí dicen, bueno, ¿cómo se tratan estos pacientes? Se está sobretratando pacientes que probablemente la lesión no fue lo que nosotros pensamos inicialmente, entonces que eso es una de las dificultades que tiene el método. Aquí vemos un ejemplo, un paciente con un intervalo, este caso es un paciente que tuvo asimetría en la tomografía del intervalo atlantodental, pero no tuvo lesión ligamentaria. Entonces vemos la tomografía, tiene un intervalo atlantodental izquierdo aumentado, es asimétrico, pero en la resonancia no se evidencia ni hiperintensidades, ni ruptura, ni lesión de los ligamentos de la articulación. Así que este paciente fue dado de alta con manejo sintomático únicamente. Bueno, dentro de lo que ellos concluyen, dentro del estudio, ellos concluyen que la resonancia está indicada en el estudio de los pacientes con alteración del intervalo atlantodental lateral. Dicen que el costo no es tan alto como para negarse la posibilidad de hacer una resonancia, identificar o aclarar el diagnóstico de sospecha cuando está esta asimetría. Y lo que sí puede hacer es evitar que se realicen sobretratamientos en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes que solo se les hace tomografía, también reciben tratamiento con un collar cervical, y esto lo puede resolver la resonancia. Si en la resonancia no vemos hiperintensidades, no vemos lesiones, probablemente el paciente no vaya a requerir un tratamiento más que el tratamiento sintomático con antiinflamatorios únicamente. Esto es un estudio retrospectivo. Ellos hablan que la idea es hacer estudios prospectivos para ir aumentando la información que se tiene. Básicamente eso es lo que dice el artículo.